Bueno, en el Ateneo de hoy, Sofía Armenti nos va a hablar sobre un tema para mí muy interesante y novedoso, que es el diagnóstico ecocardiográfico de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Así que, Sofía, te escuchamos. Bien, exacto. Buenas noches a todos. La idea es esa, hablar de cómo hacemos con el eco para llegar al diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fe preservada. Entonces, en primera instancia, lo primero que tenemos que hacer es cómo definimos esta insuficiencia cardíaca. Es un síndrome clínico en el cual el corazón es incapaz de proporcionar la cantidad de oxígeno necesaria a los tejidos en función de sus requerimientos, o bien lo consigue hacer a expensas de un incremento excesivo de las presiones de lleno del ventrículo, a pesar de este caso tener una fracción de eyección conservada, que el punto de corte se toma más del 50%. Entonces, ante la sospecha de un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, pero vemos que tiene una función preservada y tiene signos y síntomas, lo que tenemos que hacer es detectar si el paciente tiene o no disfunción diastólica que explique dicha clínica. ¿Y cómo definimos a la disfunción diastólica? Es aquella situación en la que el llenado del ventrículo izquierdo para obtener un volumen sistólico adecuado en reposo o sea en el esfuerzo, se requiere una elevación anormal de las presiones del llenado. Y los mecanismos que, digamos, intervienen en la disfunción diastólica van a ser tres principalmente, que son el deterioro de relajación miocárdica, el aumento de la rigidez pasiva del ventrículo izquierdo debido a un remodelado del mismo, y la pérdida de la succión diastólica por una atenuación de las fuerzas de restauración. Entonces, ante la respuesta, la respuesta del organismo ante el deterioro de la función diastólica va a ser aumentar las presiones de lleno del VI como mecanismo compensatorio para mantener el volumen sistólico, según la ley de Franz-Stark. Entonces, el rol del ecocardiograma, ¿cuál va a ser? Va a ser, como método no invasivo, nos va a permitir identificar las enfermedades estructurales del corazón, si hay signos de relajación miocárdica alterada o rigidez diastólica aumentada, y cuáles son las presiones de lleno del ventrículo izquierdo. Entonces, como ecocardiografista vamos a buscar si existe o no disfunción diastólica, qué grado de disfunción, y tratar de estimar las presiones de lleno del ventrículo. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar esta presencia de disfunción diastólica? No va a existir un único parámetro, son muchos los parámetros que tenemos en cuenta. Obviamente es una evaluación integral del paciente. Como siempre tenemos en cuenta la historia clínica, el pretest. Generalmente la disfunción diastólica es más frecuente en pacientes añosos, mujeres e hipertensos principalmente. Con el ECOVIRI vamos a ver la estructura del corazón, tanto el ventrículo como la aurícula, los volúmenes de los espesores, la motilidad y los diámetros. La aurícula izquierda, lo que más nos va a importar, es el volumen indexado a la superficie corporal. Y con el Doppler, lo que vamos a poder evaluar va a ser el flujo transmitral, el Doppler tisular, el flujo de las venas pulmonares y la presión pulmonar, y junto con todo esto vamos a poder definir si existe o no disfunción diastólica. Entonces, para un pequeño repaso para entender cómo es el flujo transmitral, quería hablar de cómo era la fase de la diástole, que sabemos que empieza desde el cierre de la válvula aórtica hasta la apertura de la válvula mitral, que se llama periodo de relajación isovolumétrico, donde va a ir bajando la presión del ventrículo hasta un punto en que la presión de aurícula supera la del ventrículo y se genera la apertura de la válvula mitral, generándose entonces el llenado rápido del ventrículo izquierdo o pasivo, que se produce por una diferencia de presión entre tres aurículos ventriculares. Y se corresponde con la onda E del patrón del flujo transmitido. Y más o menos corresponde un 70 y 75% del llenado. Luego se produce la diástasis, que es un periodo donde hay una igualación de las presiones y se corresponde a un 5% del llenado. Y la última fase es la contracción auricular, que es la fase de llenado activo, y se corresponde con la onda A del flujo transmitral y nos proporciona más o menos un 20 y un 25%. Entonces, con el Doppler pulsado vamos a evaluar el flujo transmitral y vamos a poder definir el tipo de llenado mitral que tenemos. Lo vamos a definir en 4 grados. Normal, relajación prolongada, pseudo normal o restrictivo, después lo voy a explicar, y también vamos a poder medir el tiempo de relajación isovolumen. Dentro del flujo transmitral, las mediciones que vamos a hacer es una velocidad pico de la onda E y de la onda A,
el tiempo de desaceleración de la onda E, la relación EA, la duración de la onda A y el tiempo de relajación subvolumétrica. Entonces, los 4 tipos de llenado transmitral que tenemos. El llenado normal es aquel en el que prevalece la onda E sobre la onda A, es decir, es mayor el volumen de llenado por el llenado pasivo, y la relación EA es entre 0,8 y 2, la normal. El tiempo de desaceleración de la onda E, que es la pendiente esta, es entre 160 y 240 milisegundos, y la velocidad pico de la onda E menor de 50 centímetros por segundo. A medida que se va poniendo rígido el ventrículo y va deteriorando su relajación, va a haber una menor diferencia de presión entre la aurícula y el ventrículo. Entonces, cuando se habla de la válvula mitral, el llenado va a ser más lento, el tiempo de desaceleración va a ser más prolongado, y entonces va a ser mayor la velocidad de la onda A que de la onda E. A esto lo llamamos relajación prolongada o disfunción diastólica grado 1. En el pseudo normal es cuando ya aumentan demasiado las presiones en la aurícula y hace la pseudo normalización del llenado transmitral. Entonces, esta relación va a ser supuestamente la normal entre 0,8 y 2 y el tiempo de desaceleración normal, pero en realidad es a expensas de un aumento de las presiones en la aurícula izquierda. Una forma de desenmascararlo es haciendo que el paciente haga valsalva. Al disminuir las presiones en la aurícula, al disminuir el retorno venoso, disminuye las presiones en la aurícula y se vuelve un patrón de relajación prolongada. Igualmente que no veamos este cambio no quiere decir que no exista, porque puede ser que el paciente no esté haciendo bien las maniobras. En el patrón restrictivo, ya cuando hay obviamente un ventrículo muy rígido, hay demasiada presión, y entonces al generarse la apertura de la válvula mitral, la velocidad de llenado es muy rápida, y por eso vemos la onda E la velocidad de la onda E muy alta, y la relación se agranda, digamos. La onda EA va a ser mayor a 2, y el tiempo de desaceleración va a ser muy corto, menor a 160 milisegundos. Bueno, con respecto al tiempo de relajación, es otra de las medidas que podemos tomar con el Doppler pulsado, que va a ser el tiempo que va entre el cierre de la válvula aórtica hasta la apertura de la válvula mitral, y el valor normal es entre 70 y 90 milisegundos. Cuando existe un aumento del tiempo de relajación, una prolongación, digamos, el tiempo se va a prolongar, va a ser mayor a 90, y si el patrón es restrictivo, ese tiempo se va a cortar y va a ser menor de 70 milisegundos. Con respecto al Doppler tisular, es otra de las herramientas que tenemos. Lo que vamos a medir es velocidad de relajación del tejido miocárdico. El valor normal de esa velocidad septal va a ser mayor o igual a 7, y la lateral, siempre es mayor que la septal, va a ser mayor a 10. El tema es que a medida que este ventrículo se pone rígido, se altera la relajación, esa velocidad va a ser menor. Entonces, lo que nos permite calcular el tisular es la relación EE', que es lo que siempre informamos en el eco, y esta medición nos permite predecir qué presiones de llenado tiene el ventrículo. Si la relación es menor de 9, quiere decir que las presiones de llenado del VI son normales. Y si es mayor a 14, las presiones de llenado del VI están aumentadas. ¿Por qué? Porque quiere decir que el denominador, o sea, la velocidad de relajación tisular, cada vez es menor, es más lento. Entonces la relación aumenta. Entonces, en resumen, una E mitral alta, una E tisular baja y una relación alta nos habla de presiones de llenado del VI aumentadas. Otro de los parámetros que podemos utilizar, con el Doppler pulsado también, es el flujo de las venas pulmonares, y podemos ver que tiene 3 ondas características. La onda S, que es la onda sistólica, que tiene en realidad 2 componentes, que es difícil de dividir, digamos. Un primer componente que tiene que ver con la relajación de la aurícula, y un segundo componente que es la contracción sistólica del ventrículo. La onda D se correlaciona con la onda E del llenado transmitral, y la onda reversa se correlaciona con la onda A del llenado transmitral. Lo normal es que la relación SD sea mayor a 1, sea mayor la sistólica que la diastólica. A medida que las presiones van aumentando, esta relación se invierte y pasa a ser menor a 1, quiere decir que las presiones de fin de diástole están aumentadas. Y
la duración de la onda reversa, que es otra medición que podemos hacer, también, a medida que aumentan las presiones en la aurícula, como hacia adelante tenemos presión, lo normal en este caso, la sangre va a ir hacia atrás, hacia las venas pulmonares, y la duración de esa onda va a ser mayor a 30 milisegundos. Otra de las mediciones que vamos a hacer va a ser la de la presión sistólica de la arteria pulmonar, ya que tiene una correlación con la presión de la aurícula izquierda, siempre que no haya enfermedad pulmonar. Y la vamos a estimar mediante la medición de la velocidad pico de la IT, que si es mayor a 2,8 metros por segundo, nos habla también de aumento de las presiones. Con todos estos parámetros que medimos, vamos a usar un algoritmo diagnóstico para poder determinar si existe una disfunción y el grado y las presiones de lleno ventrículo izquierdo. Entonces, primero definimos hay o no disfunción diastólica. Y tenemos en cuenta 4 de estos parámetros que nombré previamente. La relación EE' mayor a 14, la velocidad septal menor de 7 o la lateral menor de 10, la velocidad pico de la IT mayor a 2,8 y el volumen indexado de la aurícula izquierda, que tiene que ser mayor a 34 mililitros metro cuadrado. Sí o sí, el parámetro que no puede faltar es este de la aurícula izquierda, porque es lo que primero se va a ver alterado cuando hay disfunción. Entonces, si nos da entre 0 y 1 punto, tenemos una función diastólica normal, 2 puntos es indeterminado, y entre 3 y 4 ya hablamos de disfunción diastólica. Cuando ya sabemos que existe disfunción diastólica, ahora tenemos que ver qué grado de disfunción y si podemos estimar las presiones de lleno. Entonces, si tiene una relación EA mayor a 2, ya sabíamos que correspondía a un patrón restrictivo. Esto se define como una disfunción diastólica grado 3 y aumento de presiones en la aurícula izquierda. Si la relación EA es menor a 0,8 y tiene una velocidad pico de onda de menor a 50, hablamos de un patrón de relajación prolongado o disfunción diastólica grado 1 con presiones normales de la aurícula izquierda. Si el paciente siguiera asintomático y nos diera duda de que tuviera las presiones aumentadas, se puede hacer un ecoestrés y evaluar la función diastólica. Ahora, si el patrón de relajación es entre un valor entre EA menor a 0,8, pero en este caso la velocidad pico de la onda es mayor a 50, o la relación es entre 0,8 y 2, que sería un patrón pseudo normal, tenemos que tener en cuenta 3 criterios. Uno va a ser el promedio de la relación EE' mayor a 14, la velocidad de pico de la T mayor a 2,8 y el volumen de la aurícula. Si tengo 2 de 3 o los 3 negativos, hablamos de que tiene presiones de lleno normales y es una disfunción diastólica grado 1. Si tiene 2 de 3 o los 3 positivos, es una disfunción diastólica grado 2, o lo que llamamos pseudo normal, las presiones de la aurícula están aumentadas. Lo que puede pasar es que algunos de estos 3 criterios no los tengamos. Por ejemplo, que no tenga una insuficiencia tricuspidia. Entonces vamos a tomar 2 criterios. Si los 2 son negativos, es una disfunción diastólica grado 1 y no tiene presiones aumentadas. Si los 2 son positivos, la presión va a estar aumentada y es una disfunción diastólica grado 2. Y si es uno positivo y uno negativo, es indeterminado. Y en este caso, por ejemplo, actualmente se utiliza el strain auricular. El strain es una nueva metodología del eco, que lo que evalúa es el grado de deformación de la aurícula. Y le pone un porcentaje. Si ese porcentaje es mayor al 18%, nos habla de aumento de presiones y disfunción diastólica. Entonces, para tener en cuenta, sería que las presiones de llenado del ventrículo izquierdo pueden elevarse solo durante el ejercicio. En pacientes que el estudio en reposo no es concluyente, hay que evaluar, hacer una prueba de esfuerzo y evaluar la función diastólica, o derivar para un cateterismo derecho y hacer algo más invasivo, digamos. Lo otro también es tener en cuenta que pacientes que tienen IC con FEI preservada, que están tratados con diuréticos u otros medicamentos para el IC, pueden tener una presión de llenado del VI normal en reposo. Entonces, las presiones de llenado del VI en reposo normales no excluyen este diagnóstico. Y es importante también tener en cuenta que este algoritmo diagnóstico no debería utilizarse en personas que no sospechamos de insuficiencia cardíaca, ya que podría dar lugar a falsos positivos.
Es algo muy frecuente, por ejemplo, pacientes jóvenes que tienen un corazón con mucha fuerza de succión, que nos va a dar un flujo transmitral, por ejemplo, con una onda muy alta, como si fuera restrictivo, pero en realidad no tiene disfunción diastólica, sino que es esa gran diferencia de presión genera una gran succión de la sangre por el ventrículo y esa aceleración del pasaje de la sangre por la válvula mitral. Bueno, en conclusiones, la ecocardiografía es útil porque es la modalidad de imagen de primera línea en pacientes con sospecha de IT con fe preservada, ya que no es un método no invasivo y nos proporciona mucha información y nos puede llegar a precisar la presión de llenado del ventrículo y los cambios cardíacos estructurales asociados. Es importante el diagnóstico de este tipo de patología porque representa el 50% de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y el pronóstico es casi tan grave como el de la fe con fe reducida. Bueno, quise hacer un resumen más o menos la verdad que es un tema que da mucho para hablar, hay muchas situaciones, muchas Bueno, mediciones que no se pueden hacer en determinadas patologías, pero esto es más o menos lo que siempre informamos en el eco para que se pueda entender a qué nos referimos. bueno, buenísimo. Deja de compartir, Sofía, excelente Sí, la dejo de presentación. compartir. Ahí está. Bárbaro. Buenísimo, Bueno, Sofi. No, por ahí, no sé si está Guille, seguro que está Guille. Sí, está ahí. Por ahí para tratar de resumirnos a los que no vamos a estar en aspectos tan técnicos, qué cosas debemos, porque a veces nos viene el paciente, en general mujer, obesa, grande, y nos viene función normal, etcétera, y uno, ¿cómo rescatar del eco algo claro para quedarnos entendiendo que la función, porque habría tres fenotipos: función reducida, función levemente reducida y función preservada? ¿Qué datos del eco de ustedes nos podemos manejar para entender que podríamos estar frente a un paciente con función preservada e insuficiencia cardíaca, ¿no? Bueno, un comentario antes que eso, para los que no hacen, obviamente, ecoimágenes, a mí me encantan las imágenes, yo siempre digo que hay múltiples métodos que son mejor que el eco para muchas cosas, ¿no? La cámara gamma o el PET para la perfusión y el flujo miocárdico, la resonancia para todo lo que es caracterización tisular, la tomografía para todas las alteraciones anatómicas y congénitas. Pero el eco tiene un nicho, y este es el nicho del eco, que es hasta ahora el único método no invasivo que es capaz de diagnosticar, que es la función diastólica de las presiones pulmonares. claro. ¿Sí? No, eso no se puede hacer por tomo, por reso, por PET, por SPECT, por ningún otro método de imagen que no sea un cateterismo cardíaco derecho. Entonces es realmente hoy por hoy el nicho de la ecocardiografía, ¿no? El Ujú. nicho que propio. Con respecto a lo que pregunta Melina, hay como algunas, digamos, condiciones sine qua non. Sofi sabe porque yo se lo he dicho 200 veces. Hay una condición cuando uno lee un informe de eco sine qua non para decir este paciente puede tener, digamos, falla diastólica. Son dos. Una es que tenga una alteración que digamos, que la explique, ¿sí? Llámese hipertrofia, llámese valvulopatía, pericardiopatía. Eso quiere decir, tiene que haber una alteración original que pueda ser diagnosticada. Y segundo, una consecuencia, y es que la aurícula siempre tiene que estar dilatada. Bien. No existe disfunción diastólica de ningún grado sin aurícula izquierda dilatada, porque justamente lo primero que sucede es que aumenta la presión de la aurícula izquierda, ya que el ventrículo es más difícil de llenar, por decirlo así. Sí, sí. Como las paredes de la aurícula izquierda son extraordinariamente delgadas, la aurícula tiene que responder a ese aumento de presión con dilatación. Entonces, causa que explique y aurícula izquierda dilatada son, digamos, causas, digamos, condiciones sine qua non. Y después, cuando uno lee un informe de un eco, digamos, ya la presencia de hipertensión pulmonar, aunque uno no entienda la relación EA, la relación E', todos estos valores, la presencia de algún grado de hipertensión pulmonar, ya, digamos, ahí uno ya sabe que hay dos de los
de Los los tres. criterios más importantes, claro, que son la velocidad esta que Sofía comentaba, de 2,8 metros por segundo en la válvula tricuspidia, equivale a una presión sistólica pulmonar de 35 milímetros de mercurio, que es el Bueno, corte para hipertensión pulmonar leve. Entonces, la presencia de algún grado de hipertensión pulmonar, más aurícula izquierda dilatada, más alguna causa que lo pueda explicar, ya digamos para el lego, por decirlo así, que lee un informe, tiene que hacer pensar que este paciente puede tener algún grado de disfunción diastólica. ujú. Después, dos comentarios más con respecto a la evaluación de función diastólica. Uno es que quizás los nombres con los que nosotros seguimos informando, también lo sabe Sofi, se lo digo un montón de veces, confunden a quien lee el informe, porque hay un grado de disfunción diastólica leve o grado 1, que se llama alteración de la relajación del ventrículo izquierdo, Sí. y justamente el que lee un informe piensa que al tener alteración como conclusión, esto significa que el paciente tiene falla diastólica, y en realidad no es así. Ah, La alteración de la relajación del claro. ventrículo izquierdo, disfunción diastólica grado 1, son asintomáticas. Aunque, aunque, Mientras te- aunque, que, aunque, aunque tenga la aurícula izquierda dilatada. es decir, aurícula izquierda dilatada es la condición sine qua non para poder poner cualquier grado de disfunción diastólica. Bien. Es decir, si la aurícula Aún la izquierda es alteración. claro, si Bien. la aurícula izquierda es de tamaño normal, uno no puede informar ni siquiera alteración de la relajación. Ok. Pero la alteración de la relajación del ventrículo izquierdo es por definición asintomática, es decir, no es causa de insuficiencia cardíaca. Entiendo. ¿Sí? Por otra parte, el estadio siguiente, que se llama llenado pseudonormal, lleva en su nombre la palabra normal, y eso es muy anormal. El llenado pseudonormal es paciente con síntomas. Paciente que tiene congestión capilar pulmonar, tiene disnea, tiene hipertensión pulmonar. Puede obviamente, la presión pulmonar puede variarse de acuerdo al tratamiento diurético, como bien lo dijo Sofi, ¿no? Cuando el paciente ya está tratado, estamos ante otro caso. Pero justamente los nombres son bastante confundidores de quienes reciben los informes. Claro, claro. Y después otra cosa, un comentario así medio final con respecto al nicho de la ecocardiografía, es el ecoestrés en insuficiencia cardíaca o en sospecha de pacientes con disnea. La realidad es que casi el 100% de los ecoestrés que se piden y se realizan son para búsqueda de isquemia miocárdica y de probable enfermedad de arterias coronarias epicárdicas, pero uno puede hacer ecoestrés para evaluar disfunción diastólica. Es decir, en lugar de centrarse en la motilidad y lo que hacemos todos los días, un ecoestrés que uno pida para evaluación de función diastólica o de valvulopatías también, uno lo que hace es evaluar la función diastólica en reposo, intraesfuerzo, y ver si el paciente tiene alteraciones de la función diastólica en ejercicio, hipertensión pulmonar en ejercicio. Se puede medir los signos de congestión pulmonar, como la aparición de líneas B pulmonares, que son, digamos, signos de congestión capilar, incluso de edema alveolar. Así que eso es algo que se puede hacer. No lo hacemos de rutina porque no se lo pide de rutina, pero es un nicho, digamos, que, como digo, le queda a la ecocardiografía. No solo que es superior a otro método, sino que hasta el momento es único método. Ajá. Sí, hace poco estuve en el Congreso Europeo en un simposio de insuficiencia cardíaca con función preservada, que incluían también la levemente reducida, pero para entenderlo básicamente esto. Y los dos elementos que ellos pedían diagnósticos, más allá de biomarcadores, BNP o ProBNP, y de algunos scores o escalas, que son todos imperfectos y fallan, etcétera, como siempre, eran el eco, un eco minucioso, con aurícula, con patrón, con mediciones de la presión sistólica pulmonar, etcétera, y el ecoestrés con valoración de la función diastólica en el ecoestrés. Justamente estos dos que dijo Guille. Por ahí, tal vez, Guille, podríamos hacer la mención de cuando pedimos un ecoestrés con esa mirada, aclarar valoración de la función diastólica. En general uno más o menos lo hace, o yo lo hago de rutina.
lo que yo llamo un eco fast basal para ver la presión pulmonar en reposo y el llenado pulmonar en reposo, y de acuerdo a los síntomas del paciente, uno lo orienta más a buscar, digamos, la motilidad de la isquemia miocárdica o a tratar de encontrar la falla diastólica y la hipertensión pulmonar en ejercicio. ¿Esto por qué? Porque cuando uno hace ecoestrés en bicicleta, como hacemos nosotros, uno lo que hace en realidad es tomar las imágenes inmediatamente el paciente terminó el ejercicio, no las hace durante el ejercicio. Claro. Y lo que dicen un poco los libros y también la experiencia es que uno tiene 1 minuto o como mucho 2 minutos desde que el paciente termina el ejercicio para haber tomado todas las imágenes que tienen algún valor diagnóstico. Es decir, que uno en ese minuto tiene que tomar las imágenes de la motilidad y también las imágenes de las válvulas o de la función diastólica o la presión pulmonar, o elegir cuál va a ser. Porque Ujú. después de 1 minuto, y sobre todo si la frecuencia cardíaca baja de 100 latidos por minuto, puede normalizarse todo, tanto la isquemia como la función diastólica, y bueno, es como hacer una con reposo otra vez. Claro. Sí, Este, sí, está claro. No, básicamente esto vinculado a que las pacientes, digo las por el predominio femenino, pero los pacientes en general son pacientes grandes, mujeres, gordos, etcétera, y el síntoma cardinal es disnea, y uno frente a ese paciente viene un eco normal, función conservada, y uno queda ahí, si no profundizamos y especificamos, la verdad es que el señor queda, o la señora, bueno, ¿será que estoy gorda y por eso me falta el aire? Y todas esas apreciaciones, tendría que bajar de peso, lo cual es verdad, Ujú. porque dentro del manejo, desde ya que bajar de peso, atender las comorbilidades, mejorar la apnea del sueño, son claves, el ejercicio en todos estos pacientes, pero uno así le puede poner un rótulo, o sea, no es que le falta el aire por la panza, digamos, hay algo que está ocurriendo además, porque hay medicaciones que mejoran esos síntomas. Básicamente, como dijeron ustedes, los diuréticos, y hoy por hoy ya sabemos que las glifosinas, o sea, EMPA y dapaglifosina ya demostraron que son útiles en estos pacientes. Y no tenemos más cosas para darles, todo lo demás no dio. O sea, Entresto no dio, Sartanes no dio, IECA no dio, beta bloqueantes no dio. Entonces, sabiendo que el paciente tiene esto, además de bajar de peso y de tratar la comorbilidad y la apnea del sueño, probablemente le demos diuréticos o le demos DAPA, EMPA. Ujú. Hay una pregunta de Natalia Correa en el chat que dice, a veces la ventana es mala para ver la motilidad, pero ayuda a ver el Doppler para ver la función diastólica. bueno, esto es cierto, el Doppler pulsado de la válvula mitral se logra ver prácticamente en más del 90% de los pacientes, independientemente de que la ventana sea horrible. Ujú. O sea que el llenado mitral es, de todos los parámetros ecocardiográficos, el que casi siempre se puede medir. Muy bien. Mientras que por ahí uno ni siquiera ve si tiene estenosis aórtica severa y por ahí no lo podés ver, o la motilidad no la podés ver bien, pero siempre el llenado mitral se puede ver, así que sí, eso es bastante fácil. En rigor de verdad, la evaluación de la función diastólica, que es un tema como complejo de entender cuando uno lo aprende y más complejo de explicárselo a alguien también, es algo que se hace en el 100% de los ecos, ¿no? Ujú. Cuando uno hace un eco, mide los diámetros, los espesores, mira las válvulas, y la función diastólica, la función sistólica y la función diastólica. Hay muchas cosas que por ahí uno digamos, en el trajín de los días por ahí no hace, no sé, no le busca, no se fijó si la válvula aórtica es bicúspide porque está apurado o no se ve bien, no descartó coartación, qué sé yo, si tiene un foramen oval permeable, muchas cosas que por ahí el paciente podría tener y uno se pasa por alto porque está apurado, pero la función diastólica está en todos los ecos evaluada, Ujú. siempre. Está bien. A pesar de que parezca un tema como muy complejo y complicado de hacer, eso va en todos los ecos. Perfecto, no sé si hay Bueno, algún... ¿hay alguien que quiera hacer algún comentario más o preguntas, dudas?
Bueno, tenemos todo claro, así que vamos a cerrar. Bueno, Sofía, espectacular, muy bien, súper docente. Felicitaciones y muy interesante para gente que, como yo, que no tiene la menor idea de esto. Así que, bárbaro. Muchas gracias, Sofía. Bueno, Lo mismo Me digo. alegra que les sirva. chao, que sigan muy bien, chao, hasta luego. Chao. Gracias. Chao, buenas noches.